call is now being recorded. Bueno, ahora sí. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de profilaxis antibiótica prequirúrgica. El objetivo de la profilaxis antibiótica es prevenir la posible aparición de infección del sitio quirúrgico, mediante llegar a concentraciones antibióticas en sangre y grasas, que eviten la proliferación y la diseminación bacteriana a partir de una puerta de entrada, que en este caso sería la herida quirúrgica, ¿sí? La profilaxis nunca pretende ser tratamiento, siempre es profilaxis, ¿sí? Entonces, como vamos a ver después, siempre hay un tiempo determinado en el postquirúrgico que no se debe exceder. Hay generalidades que tenemos que tener en cuenta para las profilaxis quirúrgicas, que no hay que administrar antibióticos profilácticos en cirugías limpias que sean no complicadas y que no tengan implantes protésicos. Indicar siempre la profilaxis en cirugía limpia que tenga colocación de prótesis, implantes o dispositivos, en cirugías limpias contaminadas o contaminadas, que después ya vamos a ver la clasificación de acuerdo a la contaminación de las heridas. En cirugía sucia o infectada, agregar a la profilaxis la terapéutica antibiótica apropiada, por ejemplo, como vamos a ver después en el caso de apendicitis, cuando uno administra la profilaxis antibiótica prequirúrgica en una apendicitis, no sabe si va a ser una limonosa, una gangrenosa o con perforación. Entonces, lo ingresa en profilaxis, pero luego hay que seguir una terapéutica antibiótica posterior. También indicar profilaxis para prevenir endocarditis bacteriana en pacientes con endocarditis previas, con defectos cardíacos complejos, con reemplazos valvulares protésicos o trasplantes cardíacos con valvulopatías. Eso serían generalidades. Perdóname, volviendo una cosa atrás. Sí. Vos decís, agregar significa que la profilaxis no la suspendés. Claro, no se suspende. En el caso, por ejemplo, de apendicitis, se opera y el cirujano va a decir si es gangrenosa, si era perforación o no, entonces ahí se siguen 5 o 7 días, de acuerdo a cómo se vio en el momento de la cirugía. Sí, pero... o sea, que cirugía no complicada, sin colocación de implantes, no llevan prótesis, no llevan profilaxis, no llevan antibióticos. Sí, con la posibilidad de continuar, en caso que la cirugía es una cirugía que se transforma. Exacto, siempre con el hallazgo postquirúrgico se verá si necesita tratamiento o no, pero la mayoría de las veces no, porque generalmente son cirugías que son programadas. Las cirugías que son traumáticas, después vamos a ver como las cirugías de fracturas expuestas y demás, cómo hacemos la profilaxis. La elección del antimicrobiano debe contemplar los patógenos esperables en el sitio quirúrgico. También tener en cuenta el vademecum local de la institución donde estamos trabajando, los efectos adversos y los costos, considerando de primera elección los antibióticos de menor espectro y menor costo, ¿no? Para el manejo terapéutico de las heridas quirúrgicas sucias o infectadas, siempre consideran también los resultados de los cultivos, la epidemiología y los patrones de resistencia bacteriana locales. No es lo mismo si vamos a decidir sobre un recambio de una prótesis que estaba infectada, por ejemplo, ¿sí? Que en una prótesis que recién se ingresa. No se recomienda el uso de rutina de vancomicina para profilaxis prequirúrgica porque hay baja evidencia de la efectividad y hay un alto riesgo de resistencia bacteriana, incluso en instituciones con alta prevalencia de Staphylococcus aureus meticilina resistente. Esto que les digo está siempre como controvertido, ¿sí? Algunas instituciones usan vancomicina porque tienen una alta incidencia de infecciones por SAMR,
pero el uso para esquema de profilaxis podría considerarse en cirugías de alto riesgo en pacientes colonizados por Staphylococcus multisciliano resistente o con alta probabilidad, aunque no tengamos datos de vigilancia, por ejemplo, hospitalización reciente, pacientes de hemodiálisis. Esos son los pacientes en los que uno generalmente puede llegar a poner profilaxis con vancomicina, porque son pacientes que generalmente están colonizados en la harina. En los esquemas de cirugía cardiovascular infantil dice claramente eso. Cuando paciente, el paciente que viene de la calle, bueno, también va con cefalotina, o cefalolina. Pero cuando el paciente está internado un tiempo prolongado, la profilaxis está se indicada puede considerar banco. Sí, sí. Pero siempre está controvertido, no es que hay demasiada evidencia como para indicar banco, ¿no? Y cuando hay un brote institucional, por supuesto, de casos con infección del sitio quirúrgico por SAMR o por otros coagulasa negativos. Ahora, cuando vos, algunos dicen banco y agregarle la aminoglucosa, porque cuando vos pasás de cefalotina a banco, perdés el espectro antigrado negativo que tenía la cefalotina. Ganás antiestáfilo, pero te quedás sin espectro antigrado negativo. De todos modos, claro, en este tipo de pacientes complejos, porque en la generalidad de los pacientes uno cubre los cocos positivos de la piel. El momento de la administración siempre es entre los 30 minutos y las 2 horas antes de la incisión quirúrgica. Idealmente es en el momento de inducción anestésica o antes si hay utilización de torniquete. Por ejemplo, cuando se hacen cirugías de rodilla y demás, que se pone el torniquete, se debe hacer antes la profilaxis para poder asegurar la concentración en el tejido. Con respecto a las dosis y duración de la profilaxis, entonces indicar las dosis terapéuticas estándar, que después vamos a ver cuáles son, por vía endovenosa, como profilaxis antibiótica. En niños siempre se calcula la dosis por kilo de peso, por supuesto, pero en pacientes pediátricos con más de 40 kilos, no sobrepasar la dosis máxima indicada para el adulto, ¿no? Y limitar la duración a la única dosis de antibióticos con una vida media suficiente para permitir su actividad durante todo el procedimiento, ¿sí? Excepciones serían las cirugías prolongadas, que hay que volver a dar otra dosis, después lo vamos a ver, eso está en un cuadro, en casos de pérdida masiva de sangre en el intraoperatorio o en los grandes quemados. Entonces, le vamos a administrar la segunda dosis intraoperatoria para mantener las concentraciones activas, como dijimos durante la incisión, si la duración de la cirugía excede la vida media del antibiótico. En procedimientos prolongados de más de 3 o 4 horas, siempre hay que repetir la dosis de antibióticos cada 1 o 2 vidas medias del antibiótico. Siempre que estemos hablando de pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Con insuficiencia renal, por supuesto que la vida media es más larga. Si la pérdida masiva de sangre es más del 50% de la volemia, o más de 25 mililitros kilo de peso en chicos, o más de 1.500 mililitros en adolescentes o adultos, por así, casos de traumatismo, shock hipovolémicos y demás, y en cirugía de grandes quemados mayor al 40%. Hay que ajustar también la dosis con obesidad mórbida o sobrepeso y finalizar la profilaxis antibiótica dentro de las 24 horas postquirúrgicas, excepción de esto en la cirugía cardíaca que sigue 48 horas postquirúrgica. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo, administrar la profilaxis endovenosa. Y el otro tema es si indicar profilaxis preoperatoria con mupirocina tópica intranasal o no, ¿sí? También es algo controvertido, ahora vamos a hablar del tema de los cultivos. Se puede usar profilaxis preoperatoria como mupirocina intranasal 5 días previos, 5 días, otros esquemas dicen 4 días, porque se pone 4 veces 4 días, en pacientes portadores de SAMR con cirugías de alto riesgo. Ahí está avalado. Para la colocación de prótesis articulares podría asociarse a la profilaxis endovenosa la aplicación del cemento impregnado con antibióticos. No, por ahí no es el caso de acá, porque esto es más en adultos que se ponen prótesis
con antibióticos en la segunda revisión, ¿no es cierto? Cuando se saca la prótesis anterior y se pone otra. En cirugía ocular, cataratas, heridas penetrantes, se asocia con antibióticos subconjuntival o intracameral o intravítrio. ¿No? A mí para miopía, sí. Sí. Para la inserción de los tubos de timpanotomía puede indicarse una dosis también de antibióticos tópicos en gotas. Con relación a la seguridad y a los eventos adversos relacionados a la profilaxis, hay que tener en cuenta la hipersensibilidad a los betalactámicos. En realidad, la alergia mayor o la hipersensibilidad a los betalactámicos es muy poco frecuente, ¿sí? Es más frecuente las reacciones anafilácticas por diclofenac que por betalactámicos. Cuando la recomendación profiláctica de primera elección sea un betalactámico, se puede reemplazar con un antibiótico alternativo como la clindamicina o la vancomicina. Siempre hay que tener un registro claro de esa indicación de que se cambió el antibiótico profiláctico y no también la indicación del antibiótico que usemos habitualmente para permitir auditorías, para vigilancia epidemiológica y por cuestiones legales, ¿sí? Limitar la administración postoperatoria de antibióticos a las indicaciones profilácticas de eficacia probada, que eso ya lo estuvimos hablando, y bueno, esto de que vamos a usar el de menor costo y menor espectro, ya lo comentamos. Con relación a la infección del sitio quirúrgico, perdón, voy a ver porque me parece que me faltaba una... Ahora, ya más adelante. La de la mupirocina. Bueno, con relación al término infección del sitio quirúrgico, se refiere a la infección de la herida quirúrgica o de cualquier otro tejido involucrado en una cirugía, como cavidades, articulaciones, huesos o meninges, ¿sí? En general ocurre por multiplicación de microorganismos patógenos en el sitio de la incisión, ocasionando signos inflamatorios, locales, sistémicos y ocasionalmente con evidencia microbiológica, ocasionalmente. No todas las heridas tenemos documentación. Se manifiesta dentro de los primeros 30 días, generalmente entre el 15 y el 10º día, aunque cuando tienen implantes protésicos se considera infección del sitio quirúrgico hasta 1 año de implantado. Entonces tenemos niveles de infección del sitio quirúrgico. El nivel incisional superficial, ¿sí? Es la herida que afecta piel, tejido celular subcutáneo, y se evidencia por signos locales de inflamación, rubor, calor, dolor, edema, drenaje purulento, ¿sí? Y generalmente es superficial. Las heridas incisionales profundas, las infecciones del sitio quirúrgico incisional profundo, afectan las fascias, tejidos musculares, y se manifiestan por fiebre, dolor, también presencia de abscesos o drenaje purulento, de fascias o planos musculares, por las más profundas, de licencia de la herida, separación de los bordes de la herida, ¿sí? Con exposición de tejido. Y después tenemos las infecciones de órganos o espacios que comprometen cualquier zona u órgano manipulado en el procedimiento quirúrgico. Tiene material purulento de drenaje, generalmente por drenajes de contrabertura o abscesos detectados por exámenes radiológicos o histopatológicos o durante una reintervención quirúrgica. Entonces, esos son los 3 niveles de infecciones de herida. Los factores de riesgo para las infecciones de herida son el inóculo, a riesgo elevado, si es más de 10 a la quinta gérmenes por gramo de tejido, la patogenicidad de los microorganismos y la respuesta inmune del paciente. Los 2 primeros, o sea, el inóculo y la patogenicidad, se valoran con la clasificación de cirugía según el grado de contaminación de la herida, ¿sí? Que considera
factores predictores del riesgo, ¿sí? Si es limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia. Las heridas limpias, que son normalmente asépticas, tienen una baja tasa de infección de sitio quirúrgico de menos del 2%, mientras que la incidencia de heridas contaminadas o sucias es más del 10%. Y el tercer factor, que sería la respuesta inmune del paciente, se valora con la clasificación de riesgo quirúrgico del score de ASA, ¿sí? Que generalmente se lo hacen los anestesiólogos, que tiene en cuenta el estado de salud del paciente en el momento de la cirugía, ¿sí? Entonces vamos a tener acá, las heridas limpias son heridas con incisión o herida en el momento, en un procedimiento electivo, realmente son las programadas, con cierre primario, sin colocación de drenaje, no traumática, que no tiene signos de infección, sin compromiso de la técnica quirúrgica estéril y sin penetración en el tracto respiratorio, digestivo o genitourinario, ¿sí? Esas tienen una tasa de infección del sitio quirúrgico del 2%. La limpia contaminada es una incisión o herida quirúrgica no traumática, pero que penetra en un lugar contaminado, o en un tejido normalmente contaminado, como sería respiratorio, digestivo, genitourinario, bajo condiciones controladas, ¿no? Sin derrame significativo y sin contaminación al momento de la cirugía. Para mí, esta es la más difícil de encasillar siempre. Para mí es difícil. Bueno, tiene un 3.3%. La contaminada es una cirugía con falla mayor de la técnica quirúrgica estéril o con derrame de líquido abundante de líquido intestinal o con signos de contaminación e inflamación aguda no purulenta, evidente al momento de la incisión, o una herida traumática o accidental de menos de 4 horas de evolución, ya ahí tenemos el 0.4%. Y la herida sucia es una cirugía que tiene o perforación de víscera o signos visibles de infección aguda purulenta, contaminación fecal al momento de la incisión, o tratamiento tardío de una herida traumática con más de 4 horas o con tejido desvitalizado. Esa sería la clasificación de cirugía según el grado de contaminación. Y según el riesgo quirúrgico del paciente, el ASA1 es el paciente normal, sano. El ASA2 es el que tiene una enfermedad sistémica leve. El 3 es un paciente con enfermedad sistémica severa, pero que limita la actividad, pero no incapacitante. El 4 es enfermedad sistémica severa que amenaza la vida de manera permanente, y el 5 es el paciente moribundo que no sobrevive más de 24 horas. Este es el score de ASA. Acá está lo que quería comentarles. De los pacientes colonizados por Staphylococcus aureus, cerca del 20% de la población está colonizada con Staphylococcus aureus. Más frecuentemente en las narinas o en otras áreas dérmicas, en el periné, la garganta y todo lo que sean pliegues. Un 30% de estas personas están colonizadas en forma intermitente y el resto, el 50%, no se coloniza nunca. No se coloniza. Algunos factores que predisponen a la colonización son la diabetes insulino requiriente, el uso de drogas endovenosas, las enfermedades crónicas de la piel, ¿sí? Como la psoriasis, y los pacientes de hemodiálisis. Los portadores de Staphylococcus aureus tienen 7 veces más probabilidad de infección quirúrgica que los no portadores. Los que tienen Staphylococcus aureus meticilina resistente tienen 20 veces más posibilidad de infecciones que los que tienen Staphylococcus aureus meticilina sensible. Y la decolonización para los portadores podría servir como prevención de infecciones y como prevención de la transmisión. El esquema óptico de testeo y decolonización, se dice decolonización o descolonización. Da lo mismo, porque lo estuvimos preguntando una vez hace mucho tiempo cómo se decía, igual que debridamiento y deshibridamiento, es lo mismo, una forma única. Bueno, ese esquema óptico de testeo no está bien definido, pero se recomienda que se haga mediante cultivo o métodos rápidos, porque en realidad uno lo tiene que tener previamente a la cirugía.
pero no mucho tiempo antes de la cirugía, ¿sí? Método rápido, yo para Staphylo no conozco, debe haber, pero no conozco. Y cultivo se puede hacer, el tema es que la colonización muchas veces es intermitente. Y de colonizar a los portadores en procedimientos de alto riesgo como neurocirugías, cirugías cardiovasculares o traumatológicas de que se le va a poner implante. Me hablas del esquema óptimo de TEO, te estás refiriendo al hisopado nasal. Sí, al hisopado nasal para decolonizar con pirocina. El tema es, por eso, esto está bárbaro como normatizado, pero el tema en la práctica lo tenés que tener en el interior del cultivo. Si está colonizado, pero lo tenés que decolonizar después de 4 días. ¿No? Yo en realidad lo que hago cuando mandan a los pacientes previamente a las cirugías es darle directamente la mupirocina, ¿sí? Porque hasta esperar el cultivo y todo, bueno, no es práctico. O sea, le das el baño pericúrgico con clorhexidina, generalmente. Antes sabía que ahora ya no viene jabón con triclosan, ¿sí? Pero el triclosan, vos sabés que hay otros países que lo usan mucho, en Chile usan mucho el triclosan como baño quirúrgico, para lavado de manos, bueno. Había triclosan, ahora ya no se hace más, y lo que se usaba, lo que venía como triclosan, tiene un jabón común ahora, dermatológico, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, se le da con clorhexidina, y yo le doy la mupirocina. Porque está bárbaro, pero me parece poco práctico. Bueno, ¿cuándo usar vancomicina? Esto es lo que recomienda Salvi, ¿sí? Si bien existe poca evidencia que soporte la indicación de la vancomicina, aún con alta incidencia en infecciones por Staphylococcus metilresistente, se podría dar en pacientes con antecedentes de infección o colonización con Staphylococcus resistente, a quienes se les va a colocar una prótesis o un implante. A los alérgicos a la penicilina, a los pacientes institucionalizados, residentes en hogar de ancianos, pacientes dependientes de diálisis o los que estuvieron en cuidados intensivos. En realidad, los pacientes institucionalizados que vienen generalmente de residencias de hogares de ancianos vienen más colonizados en este momento con bacilo gram negativo que con Staphylococcus resistente. Es lo que estamos viendo en adultos, ¿sí? Son pacientes que generalmente cuando ingresan, uno tendría que ponerlos en aislamiento, hacerle los cultivos anales de vigilancia, rectales de vigilancia, y si son negativos, ahí sacarles el aislamiento. O, por ejemplo, en el hospital de Berazategui, nosotros lo que hacíamos cuando venían del cruce, que ven colonizados, realmente, se les hacía el cultivo de vigilancia y después se les levantaba el aislamiento. En general, los que vienen, los pacientes que hacen diálisis, hemodiálisis sí tienen Staphylococcus resistente. Y enterococo ANCOR también. Pero los que vienen de hogares así de ancianos, o los que vienen de terapias intensivas, generalmente vienen con bacilo gram negativo. ¿Y el paciente que se dializa, que tiene Staphylo en relación a la fístula, al catéter? Lo que pasa es que el Staphylo, viste que generalmente la aportación es nasal, Sí. Y es en piel, ¿sí? Son portadores fuertes, se les dice, porque reportan en piel, así que en general están colonizados. Y generalmente los catéteres o las fístulas se colonizan con el Staphylococcus y con enterococo. Bueno, brotes bien limitados de una institución. Si las tasas de infecciones institucionales por el SAMR son mayores al 0,25, se podrían combinar cefalosporina con vancomicina para la profilaxis. Creo que esto ya cualquier institución tiene más del 0,25. Y si la prevalencia del SAMR es más del 10%, habría que agregarle un aminoglucósido a la profilaxis antibiótica de acuerdo al perfil epidemiológico que haya en la clínica. Creo que esto es algo muy general. Creo que uno tiene que saber que
qué germen predominante tiene como para manejarse, ¿no? Porque ahora estamos más complicados con los bacilos gram negativos que con los AMR. Bueno, esto para ver si están despiertos todavía porque es pesado. Bueno, acá vamos a empezar ahora con los esquemas, ¿sí? Acá no se hace cirugía cardiovascular. No, eso no es una sola. En realidad, la profilaxis en cirugía... Siempre estamos en eso. ¿Cómo? Siempre estamos en eso. Reduce 5 veces las infecciones del sitio quirúrgico. Sobre todo el bypass cardiopulmonar altera el volumen de distribución y de biodisponibilidad de los medicamentos. La bomba también, la bomba extracorpórea, está asociada a alteraciones fisiológicas que predisponen a complicaciones infecciosas, comprometen las defensas humorales, disminuyen la fagocitosis, activa los leucocitos con disminución de la habilidad para metabolizar microorganismos. El otro factor es la hipotermia, también se asocia a infecciones del sitio quirúrgico. Tienen duración prolongada de 3 a 4 horas y el paciente generalmente queda con drenaje, catéteres y demás. Así que todas estas cirugías van con cefazolina o cefalotina. No se requiere profilaxis para la colocación de Swan-Ganz, para la colocación de marcapasos transitorios y para estudios hemodinámicos de arteriografía. Para los marcapasos transitorios. Para los marcapasos definitivos, sí. Bueno, acá ahora entramos en cada una de las cirugías. Fíjense que en las cirugías cardiovascular, toda cirugía cardíaca abierta con bomba de circulación extracorpórea, con tórax abierto postquirúrgico, eso vamos a hablarlo ahora. Las dos anteriores, cardíaca abierta y abierta con bomba y de circulación extracorpórea, van con cefalotina, ¿sí? Estas van hasta 48 horas, ¿sí? Y la dosis extra, bueno, el ingreso y salida de la bomba, por supuesto. En la cirugía cardíaca abierta con tórax abierto postquirúrgico se puede poner cefalotina o también, como nosotros ya tuvimos el tórax abierto y es postquirúrgica, se puede poner piperacilina, tazobactam, vancomicina o lo que se dice en otras guías, de acuerdo a la epidemiología actual, se puede usar vancomicina y imipenem, meropenem o ertapenem, ¿sí? Porque ya es un tórax abierto postquirúrgico. Para inserción de dispositivos cardíacos como marcapasos y demás, cefazolina. Trasplante cardíaco o cardiopulmonar, cefalotina, cefazolina. Y para cirugías vasculares también cefalotina o cefazolina. O sea que el único sería el tórax abierto postquirúrgico que podríamos hacer la inducción con pipertazo banco o con imimero o ertapenem más banco. Las cirugías de tórax no cardíacas, o sea, las que serían toracotomía, resección pulmonar, neumotórax, drenaje de supuración, o pleurolisis abierta, toracoscópica, quistas hilatídicos, corrección de malformaciones de la pared torácica, cirugía oncológica de la pared torácica y del mediastino, cefazolina. Y cirugía mamaria, también cefazolina, ¿sí? Siempre en los alérgicos, clindamicina o banco. Entonces, con frecuencia uno cada vez menos, pero no pelea con los cirujanos porque cuando el paciente tiene drenaje puesto, por ejemplo, no el drenaje de una antiema, sino el drenaje puesto en una cirugía torácica, que es una resección de la bulla, tienen el antibiótico hasta que sacan el drenaje. Eso es típico de los cirujanos, sí. Pero justamente no se debe prolongar la profilaxis, porque justamente si el paciente realmente se infecta en el momento de la cirugía, ¿sí? Seguramente si uno sigue con la profilaxis, lo único que va a hacer es generar mayor resistencia bacteriana. Así que no se debería sacar. Si el paciente tiene después signos de infección, se cultiva.
Bueno, pues, cirugía de otorrino, Y un paciente que viene con una cirugía de tórax programada, ¿sí? Por ejemplo, una malformación. ¿Es una cirugía limpia? sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el rectum. O sea que no debería tener ninguna profilaxis. Recesión pulmonar, neumotora, drenaje por allá, corrección de malformación de pared torácica, Y entonces no, no, porque en algún momento la clasificación de herida limpia decía cementida. Claro, hay algunas, bueno, pero viste que yo te dije que todo lo que es cirugía cardíaca y de tórax se demostró que sirven, que disminuye realmente la probabilidad de infección, la profilaxis. Así que Tórax, sí. lleva tórax y cardiovascular lleva. Empezando también 48 horas antes, por ejemplo, la del Pectum. No, 48 horas antes no. No, es inducción anestésica. Claro, preinducción hasta 48. Hasta 48. Claro. Pero ella no va, no, porque el Pectum no lleva, no lleva Drenaje. No, pero no lleva prótesis, nada. No, nada. Nada. O sea, es la prequirúrgica y hasta 24 horas, nada más. Que le ponen los Le ponen los fierros. Es como, pero son esos fierrazos que le pusieron al chiquito que tuvimos la otra vez. Bueno, eso va a ser 48 horas, pues va a comprar. Claro, por eso el nene que tuvimos la otra vez tuvo los. No son fierros. Sí, Panzones, ¿lo toman? Sí, algo así, porque le salen de los dos lados. Bueno, es un horrible. Sí, no sé cómo se llama. Eso es. Cuando empieza la cirugía y 48 horas después. Hasta 48 horas. No más de 48 horas. No más de 48 horas. Bien. Otorrino, fibrobroncoscopía, no lleva ni diagnóstico ni terapéutica, ningún antibiótico, laringotraqueoplastia, cefalotina, y después todas las demás, traqueotomía cefalotina, atrofia del coana cefalotina o cefazolina, implante coclear cefazolina, y la microadectomía, y los drenajes no llevan profilaxis, ¿sí? No deberían, porque las amigas No deberían. se van todas con amoxicilina, con los otorrinos, pues. Sí, y antes cuando Y ¿qué le hacen? sulactando. No deberían. Sí, pero Claro, pero esos son chicos que vienen con alguna patología o es solamente la amigdalectomía. Es amigdalectomía. amiloidectomía. Sí. Eso es lo que vemos. Claro. Porque nosotros no descartamos, pero realmente no te dejamos un paciente. No. Que venga inducir, la dosis. Y la vamos a En general, siempre cuando hablas con el anestesiólogo, siempre te dice que le han hecho cefalotomía. Sí, ellos la hacen, La ¿verdad? nena de la columna, así decía, le dice cefazolina. Claro. Lo que pasa es que la columna puede quedar una dosis más operatoria porque dura por el tiempo. Claro, son 6. Son Claro. 8 horas. Claro. Sí. Sí. ¿No? No, le ponemos, no le ponen. No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estaba Por eso yo estaba haciendo el piso y yo estoy de acuerdo con eso. Además, hay un montón de artículos de tratamientos cortos versus tratamientos prolongados en cirugía de escoliosis. Y el tratamiento prolongado no da ningún beneficio. No, tratamiento no, te digo. De profilaxis, perdón. Profilaxis intraoperatoria. Sí, pero Sí, como dura mucho tiempo la cirugía, hay que hacerle una dosis intraoperatoria más. No, eso estamos de acuerdo, pero lo que Después pasa es que muchos pacientes Bajan bajan ya con la indicación que hacían en el instituto médico, los pacientes tratando de superar el instituto médico vienen con TMS de profilaxis y varios días. Bueno, No, pero no deberían. uno no está de acuerdo, yo por lo menos no estoy de acuerdo ni con la duración ni con el Ni con los antibióticos. Sí, Tampoco. pero lo podríamos hablar otra vez.
Por eso es lo que tendríamos que charlarlo como para ver qué van a, si se le hace la inducción después. Nosotros necesitamos, a partir de este encuentro, normatizar algunas de esas cosas Claro. y se tienen que cumplir. Exacto. Deberíamos colocar las que hacemos, como traqueotomías, Sí. Sí, sí. todas, Buscar ver por qué Cleveland tenés. No, hay artículos, pero son viejos. Son viejos. Claro, no, yo me acuerdo. Y ¿no? también había artículos muchos de escoliosis, tratamientos cortos, profilaxis cortas, pero profilaxis largas, hasta 5 días que para su tratamiento. No. Y no hay ninguna evidencia a favor de eso. No. Sí, tenemos que elegir las patologías y seleccionarlo. Sí, Y esto está para tenemos que pasar a aceptarlo. Word, esa era la idea, pasar a Word y decir. Dejarlo en la computadora, Claro. lo importante es que en la computadora que lo tengamos. Uso racional. Claro. Bueno, en cirugía digestiva alta, fíjense que lo que es cirugía esofágica, esofagostomía, acalasia, atresia de esófago, reemplazo de esófago y demás, cefazolina, ¿sí? Monodosis, preinducción. Y esa es otra cosa que la vamos, perdón que te interrumpa, la vamos a tener que trabajar. Yo pienso que nosotros hemos tomado la decisión, o es cefalotina o cefazolina. Lo que ustedes quieran. Y tiene que haber una conducta institucional, no podemos tener dos pacientes con la misma cirugía o tienda profilaxis. No, porque aparte las No está bien después eso. se van a descoordinar confundir. porque, claro. Sí, yo me acuerdo cuando trabajaba en Quilmes. Había un médico clínico que ponía, no, un cirujano, un urólogo, ponía cefaloporinas por ahí, en las indicaciones. No especificaba. Entonces, un día voy y le digo a la enfermera, ¿qué le estás pasando por cefaloporinas? Cefaloxime. Le pregunto ahora, la otra, cefalotina. O sea, todo es bien. Cefaloponía es la familia. Pues, hacerle entender. Tan terrible. Era el de la ampollita, el que mandaba con la ampollita que te descosté. Bueno, cirugía gástrica o duodenal, gastrostomía, cirugía antirreflujo, hernia hiatal, pilotomía, estenosis hipertrófica del píloro, la cirugía bariátrica y derivaciones biliodigestivas, también cefalotina o cefazolina, monodosis preinducción. En el intestino delgado sin obstrucción, ¿sí? Confección y cierre de ostomía, divertículo de Meckel, anatomía intestinal, cefalotina o cefazolina. Con obstrucción, ahí es ampicilina sulbactam, porque uno sabe que cuando hay obstrucción, tenemos más presencia de bacilos gram negativos, así que reducción manual o anastomosis para imaginación intestinal, vólvulo, vía postoperatoria, miopatía o neuropatía visceral, la ampicilbactam. Monodosis también preinducción, si fueran alérgicos a los betalactámicos, genta más metro u ormidazol, que ya prácticamente no existe el ormidazol en forma endovenosa, pero el tiempo venía, o genta clínica. Después, para apendicectomía, ¿sí? Peritonitis, absceso periapendicular, progestrón, o cirugía colorectal, ampicilina sulbactam, o también gentametronidazol, o gentaclínica. Ustedes trabajan gentametronidazol, ¿no? Sí. Por lo que vi. Sí, está bien. Si no, ampicilbactam está perfecto también. Ahora después vamos a ver cómo hacemos la profilaxis y tratamiento. Ahora, en lo que es apendicitis simple, congestiva o flemonosa, se le hace el antibiótico prequirúrgico y después ya no se hace más tratamiento endovenoso postquirúrgico. Se hace nada más que el prequirúrgico. Acá nos va a decir el cirujano qué es lo que vio, ¿sí? En las apendicitis que se llaman complicadas, gangrenosa, perforada, macroscópica, peritonitis, localizada o generalizada y de plastrón apendicular, lleva el antibiótico prequirúrgico y 5 días post-tratamiento, salvo las peritonitis generalizadas que llevan 7 días, ¿sí? Acá
en lo que dice tratamiento vía oral, ¿sí? Si el paciente puede comer, si ya puede comer, se le puede pasar a vía oral tranquilamente, ¿sí? Generalmente 5 días. ¿Cuántos días llevan de ayuno? 5 días llevarán. Y de frutas. Las gangrenosas, las perforadas. También a las 48 horas, no se no de comer. Bueno, entonces eso ya se puede pasar a vía oral, ¿sí? Y el trastorno pendicular se puede pasar también a vía oral según la evolución de las imágenes y demás. Pero en general son 5 a 7 días, no más de eso. Bueno, ahora vamos a ir a los procedimientos de endoscopías gastrointestinales, por ejemplo, las gastrostomías endoscópicas percutáneas, cefazolina también, ¿sí? Escleroterapia esofágica y ligadura de varices, por ahí ustedes no tienen eso acá, que es más de adultos. ¿Pero varices esofágicas? Sí. No, sí, hay. Pues no Bueno, son llegar muchas, a pero hay tener- hipertensión portal, sí. Y dilatación esofágica también. El objetivo, digamos, es la prevención de la bacteriemia, de la peritonitis con los procedimientos. Generalmente son procedimientos contaminados, así que se sugiere pipertazo o cefotaxime o ceftriaxona. Pipertazo, cefotaxime o ceftriaxona. Para la CEPRE, ¿ustedes hacen CEPRE, Carlos? Hicimos una siempre ya armadas. En caso de obstrucción No biliar. se hizo, me parece. No, parece que no. No estoy seguro. No, en línea. Bueno, generalmente cuando se hace la CEPRE es porque hay una obstrucción biliar, ¿sí? Para desobstruir la vía biliar. Se sabe que ese procedimiento es un procedimiento que es bacteriémico, ¿sí? Así que, y hay que cubrir siempre pseudomonas. En este caso sí que es piperacilina más gentamicina y puede ser también, en otras vías hay imipenem, meropenem o deltapenem solo, ¿cierto? Bueno, complicaciones biliares por trasplante nosotros acá no tenemos. Con relación a los procedimientos de colocación de endoprótesis vasculares, también cefalotina, quimioembolización hepática y renal y esplénica, que no se hace acá. Bien. Y después las profilaxis antibióticas en las radiologías intervencionistas, ¿sí? Colocación de endoprótesis vasculares, cefazolina, cefazolina me quedo ahí. Bueno. Colocación de nefrostomía percutánea o recambios de tubos o stent ureterales, como son por ejemplo los doble J, eso sí, si ven en chicos, sí, es ceftriaxona o AMS más gentamicina. Hay que tener en cuenta siempre el urocultivo previo, porque si uno está poniendo un stent ureteral, generalmente estos pacientes están colonizados con bacilos gram negativos, entonces hay que ver qué da el urocultivo previo. Lo que uno hace generalmente es hacer el tratamiento y es muy difícil que estos pacientes que tienen obstrucción a nivel ureteral o renal, sí, ureteral, lleguen a tener el urocultivo negativo, porque siempre van a estar colonizados, no deja de darle antibióticos y se colonizó de nuevo. Así que lo que se hace habitualmente es hacer el procedimiento bajo tratamiento, por lo menos por 4 o 5 días de tratamiento, y bajo tratamiento antibiótico se hace el procedimiento. Bueno, ablación de tumores, sí, en realidad no hay mucho consenso en ablación de tumores y dar o no profilaxis, pero bueno, en hígado se podría dar AMS, antesulbactam, ceftriaxona al riñón y cefazolina en hueso. Y las vertebroplastias percutáneas o las cigoplastias, cefazolina. Esto sí, porque esto se hace. Bueno, en cirugía hepatobiliar, algo vimos, ¿sí? Habíamos dicho cirugía biliar abierta o laparoscópica en pacientes de alto riesgo, con cistentomía, derivación biliodigestiva para atresia biliares, quistes coledoceanos y demás, ampicilina sulbactam o gentametro o gentaplinda, cirugía hepática cefalotina o cefazolina, trasplante hepático, bueno, no es nuestro caso acá, la cirugía pancreática también es cefalotina,
cirugía clínica también cefalotina o cefazolina, porque es limpia, y las herniorrafias abiertas o laparoscópicas también cefalotina o cefazolina. Las cirugías de genitales masculinos, circuncisión, fimosis, hidrocele, descenso testicular, no está recomendada la profilaxis. La cirugía testicular, histerectomía por tumor o torsión, cefalotina o cefazolina. Y en las cirugías urológicas, cirugías de hipospadia, bispadia, no sería recomendado. Las urológicas abiertas o endoscópicas limpias, sin manipulación de la pelvis renal, cistectomía, nefrectomía, no recomendable. Las cirugías urológicas laparoscópicas o abiertas, limpias, contaminadas, con manipulación de la pelvis renal o con dispositivos protésicos, van con cefalotina y trasplante renal también. Generalmente la mayoría van con cefalotina. Las cirugías ginecológicas, ampicilina sulbactam, ¿sí? Y para cesárea, electiva o de urgencia, cefalotina, cefazolina, y ahora hay bastante evidencia de que en las cesáreas se puede no hacer profilaxis, pero en principio sería limpia cefalotina, cefazolina. En neurocirugía, todo lleva cefazolina o cefalotina, fluoxima no se usa prácticamente, salvo la neurocirugía limpia contaminada, que es la que tiene abordaje transfenoidal o de base de cráneo, en que vamos a usar ampicilina sulbactam, y en cirugía plástica. Ahí estarías cubriendo los gérmenes del tracto respiratorio. Exactamente, además. claro, porque es transfenoidal, por eso es ampicilbactam. Y en las cirugías plásticas y reconstructivas, también, cuando hay incisión de la mucosa orofaringia, en las cirugías de cabeza y cuello, que pueden ser oncológicas, limpia contaminada, ampicilina sulbactam, ¿sí? En esas dos serían nada más las que damos ampicilbactam, las demás llevan todas cefalosporina primero. Cirugías ortopédicas, todas son cirugías limpias, ¿sí? Cefalotina o cefazolina. Cirugía ocular, salvo las fracturas. Por ejemplo, la cirugía abierta, las fracturas Burtilo 1 y 2, que ahora vamos a ver cómo se clasifican, llevan cefalotina o cefazolina. Y en las cirugías oftálmicas, en las cirugías oculares, en vez de cataratas, glaucoma, implante corneal, lente intraocular, cristoplastia, vitrectomía, estrabotomía, desprendimiento de retina, solo tópicos, con líquidos, ¿sí? Gotas te dieron antes, días antes, días después te dan. Enucleación cefalotina, sí, y cirugía lagrimal también cefazolina. Con relación a las fracturas expuestas, la clasificación de Burtilo desde hace muchísimos años, la tipo 1 es una herida cutánea causada de dentro hacia afuera, menor de 1 centímetro, con una mínima contusión cutánea, es una fractura simple, de trazo simple, transversa, móvil y cuadro. Lleva cefalotina. La tipo 2 es una herida cutánea mayor de 1 centímetro, que tiene contusión de partes blandas, pero que no tiene pérdida ni de hueso ni de músculo. Puede ser una fractura conminuta moderada, cefalotina, cefazolina. La Burtilo 3 es una herida ya más grande, más grave, por extensión de la contusión cutánea, con aplastamiento, pérdida muscular, denudamiento del periósteo, puede ser conminuta, puede estar inestable también, y puede ser las que se producen por armas de fuego. La 3A, la Burtilo 3A, está asociada a pérdida ósea, pérdida de músculos, lesión de un nervio o de un tendón, pero que todavía conserva la cobertura del foco óseo, ¿sí? En cambio, la B ya no tiene capacidad de cobertura del foco óseo, ¿sí? La C tiene lesión arterial y nerviosa, independientemente del compromiso de las partes blandas, y la D es amputación traumática. En la 3A,
en la 3A se puede dar cefalotina más gentamicina, porque ahí ya vamos a cubrir también vacilos negativos. Y en la B, C y D, cefasolina magenta o cefasolina más cipro. Ese sería el paciente que me contaste vos del hospital. Claro. Bueno, y acá, esto es muy chiquitito, por ahí puedo haber que hacerlo bien en un cuadro, ¿sí? Son las dosis que tendríamos que dar como dosis de cuando hay iniciación desde el periodo preoperatorio, más de 2 horas, en el caso de que usemos antisurfactán, hay que dar otra dosis más. En el caso de que dure más de 4 horas, la cefasolina hay que darle también otra dosis más, y la clinda, sí, más de 6 horas, ¿sí? Y acá están las dosis, que yo después esto, bueno, se lo dejo, las dosis pediátricas, ¿sí? Y la redosificación o el intervalo, digamos, que hay que volver a dar otra dosis desde el comienzo de la decisión. Bueno, y muchas gracias. Bueno. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, ahí está la bacteria. No, si nosotros acá los cirujanos acá realmente se les dejan de esos 4 días, cirugías, es una pelea. Yo creo que uno tiene que normatizar, ellos pueden sugerir, pero la conducta sobre los pacientes infectológicos, en el caso de los infectólogos, lo tenemos que tomar nosotros. Me parece a mí. Sin duda. Sin duda que sí. Lo que se hace en algún lugar. Claro, y aumentamos resistencia Sí. posterior. Sí, aparte que tenés que dejar vías a los chicos. No, lo que se hace en muchos lugares es que la farmacia lo corta. ¿Viste? O sea, en la farmacia. No te lo entrega, Víctor. ¿Cómo claro? No te lo entrega. No, pero si nosotros tenemos el normativo, que lo queremos tener impreso a la computadora, Sí. si ellos nos discuten, pues mira, el normativo dice esto, punto. Vamos a hacer. Parece que nosotros Es una ideal que cuesta alcanzar, que los pacientes internados se manejan con una estructura, no con los médicos de cabecera desde afuera, y no por los especialistas. Pero bueno, sabes que todo lo que es clínico viene cediendo espacio, ¿no? Clínico me refiero de lo ambulatorio, a la terapia intensiva. Todo lo que es el médico, que se espera que sea el médico de cabecera, termina descuartizando el paciente por especialidad, ¿no? Igualmente es el normativo, que es un normativo que está avalado y todo, me parece que ellos... Y tiene que ser así. Sí, hacer después una reunión y explicar. Plantear cada vez más para tomar la conducta que está en el servicio y nosotros vamos a hacer una conducta. La cefasolina, por ejemplo, que es algo que vamos a tener que normatizar y vamos a tener que buscar la forma de impedirlo de alguna manera, porque si no va a seguir la costumbre. Además de que es más económico, es una dosis menos en el día, Claro. una dosis menos que se manipula un catéter, o una dosis menos que sí, bueno, todo eso tiene claro beneficios. La cefasolina generalmente la dan los anestesiólogos. Sí, pero si bien siempre estuvo en la literatura, en la práctica nuestra la cefalotina, por ahí si no alguien está de acuerdo, dice que no. La cefalotina está más impuesta que la cefasolina. En adultos no, ¿eh? Por más que vos hagas la literatura, todo es cefalotina, cefasolina. En la práctica usamos la cefalotina. Sí, de hoy No estamos acostumbrados, están acostumbrados. le pusimos Pero vamos a tener que tener alguna estrategia para reemplazarlo. a la colección subdural, A los a la salmia, Emilia. la nena que se les había caído a los padres. Sí, tenía una cirugía programada y pidieron cama. Y ahora, Vino a la mañana. Claro, esa nena. Yo trabajaba en un lugar que había un cirujano que la cuestión que se infectaba a todos los pacientes, pero dejaban los drenajes 10 días de drenaje. Entonces, primero que igual no era todo el drenaje, se infectaban la cirugía directamente, y ellos dejaban el drenaje y no sé, pero decían, somos muy buenos. Y un día se enojaron conmigo
Le dije, mira, yo te voy a decir una cosa, yo no soy cirujana, no sé nada de eso. Pero si vos tenés que tener un drenaje de tantos días, te sigue dando todos esos días, es porque dejaste un lecho cruento. Y si dejaste un lecho cruento, vos tenés mala técnica. No hay otra. Eso es, ¿viste? Estabas haciendo amigos. Y bueno, no, porque fue una circunstancia. Hola, ¿cómo andás? Bien, ya, por esa. Porque me llamaron todo el equipo en la dirección, como si fuera todo el técnico y yo. Esa adquisición. ¿Por qué se infectan los pacientes? ¿Por qué se infectan? ¿Por qué se les infecta a los pacientes? Así que no es un problema mío, es un problema de ellos, ¿viste? Pero bueno. Hay, es otra de las historias que por tener los drenajes tampoco es dejar. Así que hay una tendencia en general, ¿no? En casi todo, a usar menos antibióticos tipo más cortos, ¿no? Claro, Ahora hay mucha literatura incluso para patologías simples, como la neumonía. Antes era 21 días, después pasamos 14, a 10, la semana. Así que Hay mucha resistencia antibiótica y mucha emergencia de gérmenes totalmente resistentes, que eso es lo que hace. Hay que tomar una. Los antibióticos nuevos no se consiguen hasta estrenar meses. Nosotros en el hospital no lo conseguimos. Tenemos mucha resistencia. ustedes de KPC, Todo, KPC, todo. Y ahora hay una MBE que lo metal lo estamos llenos. Claro, pero eso es una KPC con metal. No, pero lleno. Sí, Es raro la que dejamos a los chicos no tiene nada. Metal ahorita la estamos. Metal Es una de las metalactamasas. Sí. Son una clasificación enorme que no hay nada con que darle porque no, lo que pasa es que ojalá que no tenga mucho lo que se tendría que dar es el taxismo bivaltal. Pero sale no hay. Nosotros mandamos a pedir a San Martín, nos mandamos al curso a pedir. Y no, lo único que te queda es colitis. Colitis que se une con la cimeropenem. Claro, pero colitis llega un momento que ahí tenemos unos 16 de clearance, que ¿viste? Es muy difícil, que te agarra un abuelito, chau. Y la mayoría de esos pacientes vienen colonizados de los pediátricos. Claro. Vienen colonizados en orina de los pediátricos. Es un problema. Nosotros los tenemos porque estamos mucho tiempo, somos oncológicos, y después, viste, las enfermeras, los médicos, todos que trabajan. Porque han venido chicos de la calle con una infección que tiene horrible. Sí. Bueno, es cierto. Bueno, horrible sí. Pero por ahí ya empieza a circular, no solamente. Así en la calle. Pero las KPC no, son un dolor de cabeza, ¿no? Porque no, es carísimo. Es carísimo el aceptar. No hay, y esos antibióticos estamos lejos de poder tenerlo como el PN. Otra cosa que vamos a tener que protocolizar bien es qué hacemos con los chicos retivados de cuarentena que van a. ¿Cuáles vamos a hisopar? ¿Cuáles no vamos a hisopar? Yo creo que los chicos están todos. Y también si nosotros, lo que pasa es que acá no hay chicos, gracias a Dios, con KPC. No estamos sumando los No, uno hisopamos otra vez. Que hicieron lo positivo, claro. Pero para saber si tienen KPC hay que sumarlos. Claro, no. Bueno, yo estoy diciendo porque me parece, es responsable, que ha sido errática la conducta de a quién hisopamos, a quién no. Porque usted tiene poco, No, sí, pero yo digo cuando viene el paciente, cuando te dicen, te vemos a un paciente que estuvo 6 meses en el hospital, 6 meses en el cruce, 6 meses en casa cuna, eso es muchos. La estrategia es esta, Juan, es así. Cuando vienen de otra institución, o cuando vienen de instituciones cerradas, o es un chico que ya estuvo internado, se fue y volvió, ¿sí? Se le debe hacer un mínimo de vigilancia, rectal, ¿sí?
y dejarlo aislado hasta que tengamos el cultivo. El cultivo positivo sigue aislado, no importa el sigue aislado, sigue dando positivo, y listo. Si le da negativo, se levanta el aislamiento. Y el otro es, y aparte, la otra cuestión es poner días de vigilancia en la terapia intensiva. Por ejemplo, los martes, mandarle a los pacientes que están ya están hace más de 48 horas, mandarle el cultivo de vigilancia, y si son positivos, Nosotros acá tenemos apellidos hace años. Pero la realidad es que apellidos están hace años, que esto no se hace de forma rutinaria como en un hospital. bueno, pero podríamos hacerlo una vez a la semana. Pero no sé si lo están haciendo acá. Hay que mandarlo. Rectal, hisopado rectal, estamos hablando. Sí. Siempre hablamos de hisopado rectal. A Botello. Y dice, un hisopado estaba indicado, no sé quién me indicó, pero bueno. Pero con el garrafa es un montón. Donde lo había dejado Yamina ayer. No, para cafecera. Preguntale por qué he pedido el hisopado. Pero vamos a tener que normalizar bien para eso. Del hospital. Dale. Así que no es fácil. Dale. Pasarse los Los aislamientos, es una pelea que yo tengo en el hospital. El aislamiento, vos no tenés aislamiento para todos. Y el aislamiento tiene que ser de contacto, carteles, hay que tomar la precaución de camisolín y guantes para personas que toque ese niño. Yo me vuelvo loca cuando quiero pasar por niños y decir, no soy campesina. Pero no significa que tiene que estar solo en No un poco. quiere decir que tiene que estar solo. Vos lo hablé mucho ayer con los infectólogos, con Si Fernando, no es imposible. que hace toda la parte de epidemiología, pues es imposible. Yo no sé, es imposible tener para todas Pero si tenés las KPC, pero si lo podés poner en cohorte, a todos los que tienen KPC. Sí, pero no sé tan posible. Digo, porque de los ADN, los PCR, la KPC, cuando te llega la epidemia, bueno, cuando no tenemos, yo por ejemplo ahora, en terapia tengo solamente 4 aislamientos, no tengo más camas. No, porque después tenés que tener el KPC con necesidad respiratorio agudo, que lo agarra y está ventilado, empieza a mezclarse. Sí, Ahora tuvimos 3 tuberculosis secundarias el año pasado tuvimos, eso sí, o sea, ahí le tenés que dejar el aislamiento, pero el resto tuvimos que decir, el KPC a la mitad de la sala. Aislamiento estricto de contacto, guante, y el que no se pone guante para salir, es una bajada de línea, igualmente cualquier cosa. Ya lo decían las bacteriólogas en el hospital. Si se lavan las manos y se cuidan, las infecciones del niño. Nosotros pusimos veedores, hicimos una reunión, porque tuvimos unos médicos de infecciones hace unos meses, entonces pusimos veedores que empezaron a ir a la a terapia, el momento que nadie sabía, a controlar a ver qué hacíamos. Desastres. Desastres. Y solo yo, acá, se puede hacer el mismo, es incluso los mismos, no solo la atención. Que no se le hace el mismo, y se ve otro chico, se ve otro mismo. Ah, sí. Buenas tardes, Sandra. Sí, bueno, también pueden tener, pueden usar alcohol, si hay alcohol en todos lados, pero todavía no había. ¿A dónde? Ah, en el hospital. Pero acá sí está la opción de la Sí, acá sí. acá sí. Y aplicar que se ¿Qué pasa? Al lado de cada paciente, más allá de que pase, a veces acá no hay, a veces acá vas a ponerle y te ponen así, no hay. Bien, pero hay bachas por todos lados. Hay bachas donde pero igualmente es una práctica que no está muy incorporada. No está muy incorporada. Si vos te pones, si sos vedor, te sentás un día en el costado y mirás lo que hace la gente, pasa de un lado a otro. Bueno, claro, pero eso nada más lo digo porque es algo que habría que trabajar. Se sabe que el lavado de manos es lo que más tiene que ver. ¿Eh? Quisiera ser vedora. De represor, quiere dar leña, quiere dar leña. Pero te decían, ¿estás haciendo esto? No. Fernando fueron de Fernando, había otro enfermero también. que hacían cosas y miraban. Yo lo veía que daban vuelta, y estaban mirando, estaban relojeando, y después nos presentaban los porcentajes. En cada sala, el lavado de manos es del 10%, así te viene y te bajaba el dinero, te va a hacer. Eso lo tenemos que hacer para el INE. Sí. Va a ser, eso es mandatorio del INE, hay que hacerlo cuando se la. Pero por eso Así que lo vamos a tener que hacer. No está mal eso hacerlo. No, para menos trabajo de niños y todo.
Por ahí Yo es decía, más pero fácil. vos te sentás a mirar y ves todas las macanas que nos mandamos. El radiólogo, cuando viene, ¿se lava las manos? No. ¿Cómo coloca la placa? ¿La coloca con algo de aislamiento, con filera? No. Cuando es aislamiento, sí, pero en el resto de pacientes no. No, exacto. Nosotros tenemos que hacer revisión KPCR. No sabemos si estamos. Eso deberíamos hacer la Hay que hablar con la bacterióloga si quiere hacerlo. Que viste que Sí, hay que no, tener los ahí reactivos. Ahora con Alejandro. hay que ir a ver si- Por ejemplo, los de allá, nosotros los de Altea, María Franco, que está en el diagnóstico, se lo lleva al diagnóstico. Y lo hacen allá. Sí, acá tenemos Y una clínica se lo paga a la otra. Claro, bueno, Eso digamos, es se lo puede, que hace por ahí Francia. hacemos un corte y después una comisaría. La otra cuestión Si es son muchos, sí. las manos de las enfermeras, de los médicos, todo, ahora que se usan tantas pinturas Se supone que entra en hexágono. La corta es sin pintura, sin pintura, como decía Miguel. es así. ¿Viste? Si no, a mí Y si no, la vamos a llamar a Silvia, que venga unos días. sí, a mí me encanta pintarme las uñas, pero no me las pinto como va a decir. Bueno. Gracias, Moni. Yo esto lo paso PDF y Pero lo... sería bueno una materia de No, esto lo voy a pasar a Word para dejarlo en todo lado. Bueno, Y voy a hacerlo de la vigilancia. si alguien quiere preguntar algo, si no, nos despedimos. ¿Denise, escucha bien? Sí. Hola, Sí. hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen del Hospital Héroes de Malvinas y tenía una pregunta sobre, bueno, yendo un poquito atrás, sobre las apendicectomías. Sí. Sí. En algún momento, que tal vez no vi en el cuadrito que pusieron, dicen que las apéndices dejarles ampísul, pero cuando los humanos ponen con una apendicectomía laparoscópica, es localizada, ¿también se cumple el triple esquema o solamente se le podría dejar con un surfactante? No, el esquema nunca. Nunca. No, el ampigentametro, Sí, no se usa más el ampigentametro. Primero porque son muchas dosis, mucho manipuleo, claro, de la vía y demás. Y no se usa, ni siquiera se deberían usar para lo que es obstetricia. Ya es más fácil, digamos, es mejor costo-beneficio también y beneficio para el paciente, más que nada, a usar ampicilolactano. bien. ¿Cuántos días es una peritoneal realizada? ¿Cómo? Si el reporte del médico cirujano dice que es una peritoneal localizada, pero en un contexto de ser laparoscópica y gangrenosa, ¿cuántos días tendría que recibir? Una laparoscópica, una apendicitis laparoscópica. De la gangrenosa. De una gangrenosa, no más de 5 días. No más de 5 días. Bueno, de todos modos, todos estos gráficos que la doctora presentó, el rato pues yo los mando por el WhatsApp. Bien, doctor. Yo no soy de su hospital, soy de... Se lo pedís a Denise. Doc, y otra consulta más, con respecto a las uñas pintadas en las áreas cerradas y algún, no sé, guantes. ¿Y vos qué opinás? No sería bueno. Prohibido, totalmente prohibido en la No zona deberían, porque lo que pasa es que ahora las pinturas permanentes, ¿viste? Pero lo que pasa es que no ves qué tiene abajo la uña, ¿viste? Ese es el tema. O sea, la mugre no se ve con las uñas pintadas. Así que no se debería permitir uñas cortas y sin pintar. Esa es la historia. Esa es la recomendación. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. ¿Está rotando, Juan?
¿Qué es ese chico? No. Sí, eso estoy. Apaga que ya acaba de terminar la clase y participe por si acaso. Participe. Ah, Differ. Differ está ahí. Differ, hola.